Voy a leer una síntesis de la clase 3 del seminario de Lacan, la psicosis, que estoy realizando en la Universidad de José Cepaz, en el seminario llamado En torno a Lacan. En esta clase, Jacques Lacan sigue cuestionando al psicoanálisis y a la psiquiatría por su ambigüedad y contradicciones al momento de establecer una concepción rigurosa acerca tanto del diagnóstico como de la lógica del desencadenamiento de la psicosis. Por ejemplo, en su abordaje del caso del presidente Genever, reitera este cuestionamiento haciendo referencia a que por un lado se afirmaba que su descompensación se debía a su imposibilidad de ser padre, siendo que por otro también se decía que si hubiese tenido la oportunidad de serlo, el derrumbe de la realidad se hubiera producido por ese mismo motivo. Esta imprecisión se debe, según Lacan, a que no se cuenta con una estructura lógica de lectura del tema, lo que acarrea la imposibilidad de distinguir un tratamiento, diagnóstico y pronóstico adecuado al problema. Aborda después el caso de una llamada presentación de enfermos, donde una paciente de un hospital psiquiátrico, acostumbrada a estas conversaciones con médicos y alumnos, entablaba una conversación con Lacan con un estilo notablemente coherente para lo que se supone que es el discurso psicótico. En un momento, y para sorpresa del auditorio, ella deja caer el término galopinar, lo cual es señalado por su interlocutor como un ejemplo de aquella plomada en el discurso que evidencia el decir psicótico. La concepción lacaniana del lenguaje implica que toda significación no culmina en ningún momento en un punto de la realidad, entendido este como un referente material o físico que serviría de soporte a una abstracción simbólica. Toda significación remite a otra significación, es decir, no hay hechos o cosas concretas que serían representadas por palabras, sino que todo hecho del lenguaje remite en lo que dice y en lo que quiere decir a otra existencia del lenguaje. No hay realidad aparte del discurso y el habla, no hay ente que no pueda significar algo distinto a lo que significa o parece significar. Sin embargo, al preguntarle a la paciente por el término aludido, ella simplemente afirma que no quiere decir nada o que quiere decir eso, galopinar. Tomando ese solo dato, signo, Lacan argumenta que se cuenta con la emergencia del decir psicótico. Solo es necesario un fenómeno de significación plena, colmo del sentido, o de significación vacía, vacío de sentido, es decir, de la existencia discursiva de un término que no remite a otro, caso opuesto a la perversión y la neurosis, para el pertinente diagnóstico de una estructura que no cuenta con la remisión infinita significante como posibilidad. Entonces no se trata de ubicar trastornos por conductas, las cuales fuera de su contexto significativo no pueden interpretarse más que fallidamente, y menos por rasgos de carácter, como si el mal carácter, el ensimismamiento o la confusión no fuesen comunes a todo sujeto, más allá de las rúbricas diagnósticas, sino de ajustar el criterio en función de una clínica y una teoría racionalmente justificable. Luego retoma su concepción del sujeto, en tanto determinado por lo simbólico, es decir, dividido entre símbolos que lo representan, pero para otro símbolo, es decir, que lo dejan huérfano de una posible identidad plena. Quedando la pregunta acerca de quién es respondida de manera parcial y ajustada al otro como garante de su verdad y su historia. Esta división, este ser no igual a su ser, se opone al planteo filosófico que comienza, según Lacan, con Leibniz y que enfatiza la conciencia como fundamento de la certeza.
Y la demostración a esto que presenta en el seminario Lacan es que un pensamiento no puede ser igual a sí mismo. Para pensar un pensamiento es necesario que otro pensamiento, que viene después de este, lo piense, lo cual nos remite a una sucesión infinita de pensares sobre el pensar antecedente, y no un único pensamiento transparente y fiel a sí mismo. Este entramado de existencias abstractas, pero sin remisión a nada concreto, que se combinan según una legalidad estructurante, se opone a toda concepción unificante del sujeto. Y para esto quería mencionarles una parte del escrito La ciencia y la verdad de 1966, donde Lacan dice: en una palabra, volvemos a encontrar aquí al sujeto del significante tal como lo articulamos el año pasado, vehiculizado por el significante en su relación con otro significante. Debe distinguírselo severamente tanto del individuo biológico como de toda evolución psicológica, subsumible como sujeto de la comprensión. Entonces, continúa Lacan. Ya que si ningún tramo del discurso existe por sí mismo, tampoco puede haber emisor de discurso que a su vez no se constituya por una alteridad. El sujeto le habla al otro y habla del otro, siendo su palabra un compromiso con ese otro. Es decir, es un testimonio, siendo la etimología del testimonio testis en latín, es decir, que cuando se habla, se lo sepa o no, se habla con los cojones, según la expresión vertida por Lacan en esta clase. Si la verdad del sujeto la recibe del otro, y no como se supone frecuentemente de una vivencia o intuición interna, hay dos formas de recibir esa palabra plena, como fides y como fingimiento. Fides es la palabra como fundante de la posición del otro. Si digo, tú eres mi mujer, del lado del otro se me devuelve mi posición como hombre de esa mujer. Y como fingimiento significa que hay sujeto cuando hay engaño, ya que si no hay significante que ajuste identitariamente al sujeto de manera inequívoca, fingir que se es cuando no se es o que no se es cuando se es, implica la manifestación más inequívoca de la equivocidad en la constitución del deseo. Fenómeno que se expresa frecuentemente en los chistes. Todo lo que se dice, esta es una mención de Lacan del Seminario 24, todo lo que se dice es una estafa. No lo es solamente por lo que se dice a partir de lo inconsciente. Lo que se dice a partir de lo inconsciente participa del equívoco, que es el principio del chiste, equivalencia del sonido y del sentido. He ahí el nombre de que creí poder adelantar que el inconsciente estaba estructurado como un lenguaje. Cuando hace referencia a Lacan, que es el principio del chiste, equivalencia del sonido y el sentido, podemos tomar como ejemplo, en esta equivalencia en el chiste, del sonido y del sentido, un chiste que dice: ¿qué espera una rata en una esquina? Espera un rato. Bien, esta es una pequeña síntesis del seminario, de la clase, del seminario 3, de la tercera clase que brindé el viernes pasado. Todos los viernes, el que se quiera sumar a las 18:30 horas puede hacerlo y se inscribe en el lugar en ALEM 4593 en la Universidad de José C. Paz, ALEM 4593 José C. Paz, en este seminario sobre el seminario 3 de Lacan, llamado En torno a Lacan. Esto está auspiciado por Claudia de María, del Centro de Emergentes Sociales, Pablo Mancillo,
secretario de gobierno y la intendencia de Mario Ishi. Muchas gracias.